Señor Jesucristo. Yo le doy gracias al Señor por su presencia, porque Él está con nosotros y vemos la gloria del Señor en nuestras vidas reflejada cada día. Amén. Le doy gracias al Señor porque nos permite estar en su casa, en poder alabarle, poder glorificarle como Él se lo merece. Amén. Así que toda la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesús. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar acá. Y vamos a ir directo a la palabra, que les voy a invitar a que leamos en Primera de Reyes 5, capítulo 5, versículo 5. Si hay hermanos conectados, los saludamos en el nombre de Jesús y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Amén. Dios es bueno, Dios ha sido fiel y permanece fiel en su misericordia eterna. Amén. Y por su misericordia estamos aquí. Si lo tienen, lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice así: yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Amén. Esa es la palabra, es este versículo. Y vamos a orar primeramente para poder exhortarla. Amén. Amado Señor Jesús, glorificamos en este día tu nombre, exaltamos, Padre, gracias te damos, amado Espíritu Santo, porque sabemos que estás en este lugar, porque tú te mueves, Señor, en nuestras vidas, Padre, y tu presencia está con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos traes delante de ti, a tu casa, Señor. Tú nos traes aquí, Padre, a tu habitación. Permítenos, Señor, ser llenos de tu presencia, ser llenos de tu gloria, Padre. Que tu poder inunde nuestras vidas, Señor, en nuestro interior. Padre, gracias porque tú nos traes delante de ti. Es tu misericordia derramada para cada uno de nosotros. Y nos permite disfrutar de esa presencia. Nos permite, Señor, disfrutar de ti, de tu vida, Señor, de las bondades que solo tú puedes traer, Señor, a cada uno de nosotros. Te doy gracias por mis hermanos que están presentes. Gracias, Señor, porque tú nos traes delante de ti. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te ruego que tu gloria y tu revelación vengan sobre mi vida, Señor, para poder entregar, Padre, lo que tú has tratado con mi vida, Señor, a través de tu presencia, Señor, de tu Espíritu Santo, que sea trayendo, Señor, ese rema, esa palabra que necesitamos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tu sangre preciosa venga y cubra nuestra vida y poder, Señor, entender y comprender lo que tú quieres, Señor, tratar con nosotros. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús y te doy gracias en el nombre del Señor. Amén y amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. En este capítulo de Primera de Reyes, capítulo 5, partimos con este capítulo que habla del pacto de Salomón con Irán, que Irán, bueno, era un rey que apoyó en lo que era la edificación, trayendo, ¿cierto?, algunos materiales de acá, que Salomón necesitaba para la construcción del templo de Jerusalén. ¿Y cuántos han leído la historia de Salomón? Yo creo que varios acá, ¿cierto? Es una historia bien potente, por decirlo así, como así toda la historia de grandes hombres de Dios, que muchas veces nosotros hemos admirado de alguna u otra forma. Y bueno, y viene Salomón y le dice a Irán, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. He determinado. Y para introducirnos un poquito en la palabra, Salomón, ¿cierto? Sabemos que era el hijo del rey David, reinó sobre todo Israel alrededor de 40 años. Su reino fue firme en gran manera. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 3, 1, 2. Primera de Reyes 3, 1, 2. Dice,
Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Amén. Entonces, era para Salomón, él tenía la expectativa y la intención de poder construir el templo de Jerusalén. Él quería construir el templo, una casa para el Señor. Aquí lo dice porque no había casa al nombre de Jehová en aquellos tiempos. Entonces, no estaba esta casa, el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Entonces, era promesa del Señor que el rey Salomón sería bendito y el trono de David sería fuerte, se iba a establecer de manera firme, perpetuamente delante de Jehová. Eso lo vemos en Primera de Reyes 2:45, que dice que el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Amén. Entonces, era la promesa de Dios para la casa de David. Amén. Que se traspasó a Salomón. Porque sabemos en lo que es la historia de David, del rey David, que él también tenía esta expectativa de poder construir el templo. No lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque era un hombre de guerra, ¿cierto? En sus manos había derramado sangre. Por lo tanto, él tenía esa expectativa, tenía el deseo, pero no lo iba a poder cumplir. Por lo tanto, eso se traspasa a su hijo Salomón para que en este caso Salomón pueda completar esto. Amén. Entonces, si vemos las características del reinado de Salomón, podríamos decir que su reino fue firme. El pueblo de Israel se sentía seguro, se sentía en paz. No habían adversarios, había llegado la paz y él ya no tenía temor por los adversarios. El reino era poderoso y todos lo admiraban. Y además que era un reino próspero, un reino fuerte. Eso es como un poco las características del reinado de Salomón. Y si vemos las características del reinado del rey Salomón, en este caso, podemos ver algunas como que él amaba a Dios, andaba en su estatuto, cuidaba de lo que su padre, el rey David, le dio por mandato, porque David antes de morir, ¿cierto?, le dio mandato a Salomón de cómo él tenía que ser guiado y caminar en esta vida con Dios. Salomón también sabía muy bien de las promesas que se iban a activar en su vida si obedecía. Él lo tenía súper claro. Para que prosperes, dice su palabra, en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ahora, si lo llevamos a nuestra vida actual, nosotros tenemos claro de que las promesas se van a activar con nuestra obediencia. Yo creo que sí, como hijos de Dios. Amén. Se activan las promesas de Dios para nuestras vidas cuando amamos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos, su estatuto, cuando caminamos con Él, cuando lo obedecemos. Era un hombre sabio, sabiduría ante todo, más sabio que todos los hombres. Prosperidad, él era rico. También su señorío era sobre Israel, que era un pueblo de multitudes. Imagínense a este rey gobernando esa cantidad de gente, porque era innumerable. Entonces, realmente Dios lo capacitó a Salomón y le dio las herramientas necesarias para que él pudiera gobernar como lo estaba haciendo. Amén. Para tener un reino como él estaba en ese entonces establecido. Tenía honor, había prudencia en Salomón, tenía fama. Todos querían conocer a Salomón, oían de Salomón, de su sabiduría, y todos querían ir, ¿cierto?, a conocerlo. Le llevaban presente y él cada vez se engrandecía. Anhelaba edificar la casa a Jehová. Entonces, el edificar una casa para Jehová venía, si bien es cierto, como le decía, del corazón de David, de su padre.
pero dadas estas circunstancias, él no lo pudo hacer. Entonces, estas expectativas se traspasan a su hijo. Y su palabra dice, por lo cual Salomón determinó edificar casa a Jehová. Amén. ¿Cuánto estamos determinados hoy como hijos de Dios? ¿Se siente usted determinado? A mí me falta, y se lo digo sinceramente, por eso la palabra que viene a uno como predicador primeramente, yo siento que me falta determinarme en muchas áreas de mi vida. No sé si a usted le pasa. A mí sí. Y tengo que ser honesta y sincera, ¿cierto?, con Dios, de lo que a mí me falta para ser completa de esa llenura. Amén. Esta expectativa o esperanza o posibilidad de conseguir una casa o el interés que tenía Salomón se tornó fuerte en el corazón de él y pudiendo cumplir esta construcción del templo en 7 años aproximadamente. Ahora, dentro del desempeño de él como rey, él también lo quería hacer de la mejor manera posible. O sea, ¿cómo voy a gobernar este pueblo? Amén. Ahora, si bien es cierto, hay que tener mucha sabiduría, conocimiento, templanza y un montón de cualidades para poder gobernar. Yo creo que no es llegar y gobernar, además de poder tener un equipo, ¿cierto?, que pueda, en este caso, poder trabajar acorde y de manera que todos estén alineados. Entonces, yo creo que no es fácil dirigir. Aunque sea en una empresa muy pequeñita que sea, yo creo que no es fácil dirigir a gente. Yo creo que cuesta mucho. ¿Por qué? Porque somos todos de carácter distinto. Entonces, cuesta mucho, en este caso, como ponerse todos de acuerdo. Pero tiene que llegar un minuto que sí se tiene que hacer. Tiene que llegar un minuto que sí tenemos que madurar y poder estar alineados, y como hijos de Dios, alineados a los propósitos de gloria. Entonces, una noche, en sueño, se le apareció el Señor a Salomón. No se le apareció una vez, se le apareció 2 veces. Y él le dijo, Jehová, pide lo que quieras que yo te dé. Eso lo vemos en Primera de Reyes 3:9. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Y qué pidió Salomón? Todos sabemos. Sabiduría. Amén. Y el Señor, además de darle sabiduría, añadió prosperidad a su vida. ¿Se da cuenta? Ahora, si a nosotros pudiéramos escuchar la voz audible del Señor, que el Señor viniera a nosotros y nos diga, pídeme lo que quieres, ¿qué le pediría a usted? Yo creo que tenemos una lista, pero innumerable de cosas, ¿cierto? Las tenemos como prioridad, de la 1 hasta la última, de lo que nosotros necesitamos. Amén. Pero Salomón lo tenía súper claro. Yo necesito sabiduría para poder gobernar este pueblo. Entonces, ahora todas estas promesas también están para nosotros como hijos de Dios. Amén. A lo mejor no ha escuchado la voz audible, porque yo sé que hay hermanos, pastores que escuchan la voz de Dios y es audible. Pero ¿sabe lo que pasa? Que aun cuando tú no la escuches, tú sientes cuando Dios habla a tu corazón. Ya sea a través de la palabra, a través de una adoración, a través de poder estar leyendo, escudriñando la Escritura. ¿Y para qué le digo a través de su presencia? Amén. Podemos escuchar la voz de Dios. Y el Señor es bondadoso para venir y decirte qué necesitas, qué quieres. Pídeme lo que quieras. Amén. El tema es lo que pedimos. Si está dentro de la dirección de Jesús. Si está dentro de esa dirección del caminar que yo tengo que tener como un hijo de Dios. Amén. Entonces, en su bondad, en su gracia, en su misericordia, Dios ha provisto y para nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué anhelas en este momento? ¿Cuál es tu prioridad?
Y tiene que llegar el momento de ser absolutamente sincero delante de Dios, decirle, Señor, esto me pasa, con esto no puedo, esto necesito. Amén. Y tenemos que ser abiertos y comunicarles a nuestro Dios. El Señor lo sabe, Él conoce nuestro corazón. Ahora, su palabra dice que sobre toda cosa guardada, ¿qué tenemos que guardar? Nuestro corazón. Amén. Entonces, por eso el Señor viene a nuestras vidas para tratar con nosotros, porque a la verdad que el Señor quiere lo mejor para nosotros y cada uno de nosotros y tiene esas promesas, pero a lo mejor yo estoy pidiendo en otra dirección, que no está de acuerdo a lo que es el lineamiento que tengo que tener con el Padre. Entonces, para establecer una comunión con Dios, primero necesitamos determinar, así como lo hizo Salomón, determinó poder construir un templo. Entonces tú determinas, luego pasamos a la segunda etapa, que es la edificación. Construimos, ¿cierto? Yo determiné hacer algo, por lo tanto ahora paso a construir y construyo esta relación con Dios. Determino ser un hijo de Dios y ya empiezo a construir mi relación con Él. Y la otra etapa que sigue es consagrar. Yo consagro mi vida. Salomón determinó, construyó, dedicó el templo. Pero también hubo momentos de reconocimiento en la soberanía de Dios. Entonces yo, para poder establecer esa comunión con Dios, yo necesito determinar. Yo digo, yo necesito hacer esto, yo necesito edificar, yo necesito consagrar, dedicar y reconocer la soberanía de Dios en mi vida. Con todo esto, Dios estableció un pacto con Salomón. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes 9:3. Y dice, y le dijo a Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, y he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Se dio cuenta? Después de todo esto, el Señor hizo pacto con Salomón, así como lo hizo con su padre, con David. Entonces, Él estableció a su pueblo Israel y lo estableció por suyo para siempre. Y eso también es para nosotros. Él establece su vida en nosotros y es para siempre. Es lo eterno de Dios. Amén. Entonces debemos determinar, edificar, construir y que mi vida sea un altar para Dios. Amén. Lo cantamos muchas veces. Yo quiero hacer un altar, yo quiero hacer que tú hagas en mi vida ser una habitación para ti. Lo podemos cantar y adoramos, pero tenemos que determinar que eso lo tenemos que llevar a la práctica. Realmente poder ser un altar para el Señor. Entonces, el Señor se va a encargar de establecer su reino, su trono en nosotros y va a ser para siempre, porque esto es eterno. Amén. Mi vida, un altar, una habitación para que more su espíritu dentro de mí. Ahora, así como el Señor trajo revelación a la vida de Salomón para construir el templo, como lo trajo también, ¿cierto?, a Moisés para construir el tabernáculo, Él lo especificó todo. Estos son los materiales, estas son las dimensiones, estas son las medidas que tú vas a necesitar para hacer esto. Pero el Señor también lo especifica para nuestra vida. Amén. Él, a través de su palabra, Él nos dice cómo nosotros tenemos que poder estar formados y alineados a la voluntad del Señor. Él lo especifica para nosotros. Y en la medida que nosotros vamos construyendo este altar, esta habitación, nuestra vida para Él, Él va a ir revelando nuestra vida. Amén. Para que nosotros podamos ser edificados, para que nosotros podamos ser transformados.
Entonces, cada área de mi vida se va a ir construyendo en Cristo. ¿Lo cree? Amén. Tiene que ser así, porque somos hijos de Dios. Cada área de mi vida se tiene que ir construyendo en Cristo a través de su presencia, a través de su palabra, a través de la adoración, de la exaltación, a través del temor, de la obediencia. Podríamos enumerar una serie de cosas más. Entonces, lo demás se va a ir complementando con lo que Dios hace en nosotros cada día. Cuando el Espíritu Santo que mora en mí trabaja en mi interior. Amén. Pero esa cabida se la tengo que dar yo. Que el Espíritu Santo trabaje en mí para que yo sea transformado. Entonces, lo poderoso de todo esto es que el Señor establecerá su reino para siempre en nosotros y lo va a afirmar. Y por eso le digo que esto es eterno. Pero ¿qué pasa que si mi vida está fragmentada? Hace unos domingos atrás predicaba el hermano Mario y decía, nosotros no debemos ser cristianos fragmentados. Tenemos que ser uno, ¿cierto? Donde cada área de mi vida esté sujeto a Dios. No podemos ser cristianos fragmentados. Entonces, ¿pero qué pasa si yo estoy fragmentada? Estoy rota. Tengo áreas separadas que están ahí. Entonces, no sé, pero a mí me ha pasado. Yo muchas veces me he sentido incompleta. No sé si se le ha pasado a usted. Que se siente que le falta, ¿cierto? Y lo quiere hacer mejor cada día y no, y siente que le falta, y siente que le falta. A mí me ha pasado. Entonces, sobre todo cuando vienen ese tipo de pensamientos y viene la culpabilidad a nuestras vidas porque le fallé a Jesús, pequé contra el cielo, pequé contra Él, le fallé. Entonces, vienen esos pensamientos a nuestra vida, no nos sentimos en condiciones de ser hijos de Dios. Y eso es nefasto, porque imagínense, eso en vez de que nosotros podamos crecer o avanzar, nos hace debilitarnos y por lo tanto seguir fragmentados de alguna forma espiritualmente. Entonces, podemos sentir que hay cierta área en nuestra vida que aman a Jesús y otras no la aman. ¿Sí o no? Tenemos que ser sinceros delante del Señor. Entonces, si estamos divididos, si estamos separados en nuestro interior, si estamos desarticulados, nuestro Padre bondadoso es el único que tiene poder para arreglar todo eso en mi vida. Amén. Ya sea porque tuvimos un accidente espiritual, y de repente vienen estos accidentes y vienen este tipo de fractura, de lo que, como tú lo quieras llamar, que hacen que mi vida quede fracturada, ciertas formas fisuradas, que quede rota, que quede fragmentada. Entonces vienen estos accidentes, vienen estas acciones que llevan a que nuestra vida se desarticule. Entonces, lo único que yo te puedo decir es que eso nos va a pasar, porque somos humanos y porque muchas veces la carne es la que quiere hacer y deshacer, pero somos hijos de Dios. El Señor siempre va a traer una oportunidad para nosotros, para que cada día nos arrepintamos. Amén. Entonces, Él es grande, Él es poderoso, es un Dios de amor. Y Él tiene el control y el poder para hacerlo todo nuevo. Entonces, si nos sentimos culpables, que debiera ser, porque vamos a sentir dolor cuando pecamos contra el Padre, ¿cierto? El Señor te da la oportunidad para que Él tome el control de tu vida. Pero tenemos que ser absolutamente sinceros con el Señor y decirle lo que nos pasa, decirle lo que nos sucede. Por eso sus promesas son nuevas cada mañana, dice la palabra del Señor. Su misericordia. Dios nos da esta oportunidad de presentarnos delante de Él y expresarle nuestro arrepentimiento, expresarle nuestro dolor, ¿no? Cuando le fallamos. Entonces, por eso es tan necesario construir esta relación con Dios. Construir, ¿cierto?, para que mi vida sea un altar y para que la presencia del Señor more en mi vida. No sea
que yo lo pueda sentir en ciertos días de la semana. Esto tiene que ser algo permanente en mi vida. Y lo hemos muchas veces predicado. Entonces, de lo contrario, nuestro fin podría ser lleno de desesperanza. No habrá paz en nuestra vida. Se tornará dispersa, lo que pasó con el pueblo de Israel. Incluso además eso se puede traspasar a nuestra generación. Por eso tenemos que tener cuidado. Amén. Dios quiere plantarnos, Dios quiere edificarnos para que tengamos una vida llena de su plenitud. Entonces, cada área de mi vida tiene que estar sujeta a la obediencia de Cristo. Si eres un buen predicador o un buen enseñador, pero ¿cómo está siendo tu relación como padre, como madre, con tus hijos? Amén. Si uno tiene que ser ejemplo a sus hijos. Si eres un buen orador, pero ¿cómo estás siendo tú un buen administrador de tu economía o de lo que Dios te ha entregado, de lo que Dios te ha provisto? Eres un buen adorador, pero estás amando a tus padres y le estás dando la honra a ellos. Amén. Estás cumpliendo con tus primicias, con tu ofrenda, con tus diezmos, pero necesitas perdonar para vivir en paz y vivir en libertad. Amén. Entonces, por eso te digo que cada área necesita sujetarse a la voz de Jesús, a la voz de Cristo, para estar completo, para hacer una habitación para Él. Amén. Porque yo puedo estar cumpliendo correctamente con todo lo que el Señor me ordena, pero tengo familia, tengo una economía que Dios me dio. Entonces son áreas que se tienen que complementar. Amén. Necesito perdonar, necesito ser libre, porque puedo estar predicando y yo puedo estar llena de raíz de amargura contra, no sé, mi papá o mi mamá, o yo puedo estar adorando y al final mi relación con mi hija no ha sido del todo correcta. Entonces necesitamos, ¿cierto?, que el Señor tome el control de nuestras áreas, de nuestra vida. Entonces podemos decir y admirar a Salomón porque él lo tenía todo. Él no necesitaba nada, si tenía, era rico, dice, el más rico de todos los hombres de la tierra. El más sabio, el más poderoso, el más admirado. Pero llegó un momento que su corazón se llenó de apostasía, de rebelión, y comenzó a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Lo que más el Señor decía era que él guardara su estatuto y que no adorara a dioses ajenos. Y sucedió esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vienen como estas fugas que salen de nuestro corazón, que hacen que nos desviemos y generan tristes consecuencias. En Primera de Reyes 11:1, la palabra dice, habla de la apostasía de Salomón, y dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Tea. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras su Dios. A estas pues se juntó Salomón con Amón. El Señor ya se lo había dicho. Entonces, él se casó con la hija de Faraón, se casó con mujeres extranjeras, comenzó a hacer alianzas comerciales con Egipto, comenzó a adorar a dioses ajenos de otras naciones. Por lo tanto, resultó que él comenzó a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces vienen las consecuencias, como la caída de Israel, por la desobediencia. Vino la decadencia a este reino, vino el abandono, vino la inseguridad. De un reino que estaba muy establecido, muy fuerte, que todos admiraban, producto de esto vino el declive.
Entonces se da cuenta que no hay que tomarlo a la ligera cuando no obedecemos a Dios. ¿Ven? Como humano, nuestro corazón tiende a buscar lo placentero y buscamos lo pasajero. Pero nuestra mirada se desvía de lo que es eterno. ¿Amén? Entonces, habían buenas intenciones de Salomón, estaban estas expectativas. Y muchas veces nos pasa a nosotros que tenemos expectativas como hijos de Dios. Queremos hacer esto, queremos hacer esto otro. Señor, yo quiero trabajar para ti, yo quiero ser tu hija, alguien recto, íntegro de corazón. Tenemos estas buenas intenciones, pero ¿qué va pasando en el camino? En algún minuto de nuestra vida, nuestro corazón se fuga y comienza, ¿cierto?, con problemas que son internos, que nos hacen desviar nuestra mirada de Jesús. Y esto trajo consecuencias graves. Ahí mismo en 1 Reyes 11, dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Vinieron consecuencias graves para el reino, vinieron consecuencias nefastas. Producto de esto vino la separación de Israel en cuanto a las tribus, ¿cierto? Tenemos, dice acá que lo daré a tu siervo, tenemos a Jeroboam, que en este caso el pueblo se dividió en lo que es la casa de Israel y la casa de Judá. Jeroboam y Roboam, que era el hijo de Salomón. La casa de Judá, que es la tribu de Judá y Benjamín, y la casa de Israel, que son las otras 10 tribus. ¿Se da cuenta lo que sucedió? Esta división, esta fragmentación. Entonces, había un pacto con Dios para Israel, pero también el Señor les había dicho desde mucho antes, pero si desobedecían, serían esparcidos, y eso es lo que sucedió. El reino se esparció entre Samaria, entre Jerusalén. Hasta el día de hoy dice su palabra que la casa de David quedó separada. Entonces, vienen consecuencias que son terribles. Amén. Porque, ¿por qué se separó? ¿Por qué tuvo que venir ese declive? ¿Cierto? Y nada más que fue por desobediencia. Y que Dios nos ayude a nosotros, que nos tiene aquí actualmente siendo sus hijos. Entonces, y ya después viene otra historia con Jeroboam, que fue siervo de Salomón, que dice ahí en su palabra, ahí mismo en 1 Reyes 11, 29, dice que aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino al profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, lo rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Amén. Entonces, Jeroboam fue siervo de Salomón. Dios le había prometido el reinado sobre estas 10 tribus. Pero aquí pasa otra situación. Jeroboam también no aprovecha esta oportunidad que le dio el Señor. También empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y ya viene todo lo que es el declive, la apostasía, la dispersión, la división. Y ya para allá son otras historias que es muy largo, pero el Señor nos ayude y tenga misericordia de nuestras vidas, porque si hoy día nos viene a hablar
de lo que es la obediencia, de guardar los estatutos, los mandamientos de Dios, la palabra, que es la vida para nosotros, quiere decir que siempre como humano en nuestro corazón y la carne, ¿cierto? Porque somos de naturaleza caída, pero Dios siempre va a estar ahí para socorrernos. Amén. Entonces, tú no dudes en el sentido de que, pucha, estoy mal, me siento incompleto, no lo estoy haciendo bien. Pero sí, tienes que ir adelante de la parte del Señor. Yo tengo que ir delante de tu presencia y pedirle ese socorro al Señor. Él va a ver tu corazón, Él va a ver mi corazón, que esté rendido delante de Él, ¿cierto? Para venir a salvarme del lodo, del pozo, ¿cierto? De la desesperación. El Señor me va a sacar de ahí, lo va a sacar a usted de ahí. Pero tenemos que ser honestos con Dios en este caminar. Entonces vemos que Salomón empezó y partió, pero como avión, súper bien, ¿cierto? Súper bien. Pero no siempre sucede eso que vemos que nuestros inicios son, pero espectaculares. Vienen momentos de declive, vienen momentos donde se fractura esa relación con Dios. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Es arrepentirnos, es ir a la planta del Señor y decirle cuando Dios, Señor, nos sentimos por ¿cierto? Por este rompimiento espiritual en nuestras vidas. Necesitamos ir a la planta del Señor, amén. Entonces, como último versículo que quiero compartirles, en Eclesiastés 12:13, Eclesiastés 12:13. Aquí está. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. No hay más. Y si ya no nos queda claro, es porque realmente necesitamos pedirle al Señor quien nos ayude. Es el fin de todo discurso. Muchos predicadores se van a parar aquí a entregar una palabra. Y va a traer una palabra para tu vida. Pero finalmente todo se traduce y todo llega a que tenemos que temer a Dios y guardar sus mandamientos. Amén. Ese es el sentido que le tenemos que dar a nuestra vida. Así como lo hizo Salomón. A lo mejor en su vejez él recapacitó, pensó, pero eso es lo que sucedió. Entonces tenemos que darle sentido a nuestra vida, de alguna forma, pero es urgente que le demos sentido a nuestra vida espiritual. Es urgente. ¿Por qué? Porque en eso se nos va la vida. Amén. Entonces, más que un discurso de lo que yo pueda estar transmitiendo hoy día, se trata de darle sentido a nuestra vida. ¿Y sabe qué? Y aunque lo digamos una y otra vez, y se lo diga un predicador y otro predicador, esto no es religión. Esto se trata de Jesús. Esto se trata de amarlo a Él. Pero yo no voy a amarlo con una parte, con mi corazón, y no lo voy a amar con mi mente. Es amarlo por completo. Mi vida tiene que estar alineada por completo al Señor. Y aunque me cueste, yo se lo voy a decir: Señor, me cuesta, necesito esto. Por lo tanto, el Señor va a venir y va a completar su obra en mi vida. Pero eso depende si realmente yo quiero hacer esto. Amén. Teme a Dios y guarda su mandamiento. Entonces, que Dios tenga misericordia en nuestra vida. A lo mejor muchos esperamos una palabra de amor, una nanay de parte del Señor, un cariñito, Señor, que tú estás conmigo, que tú eres escudo, que tú eres roca, tú eres cierto, estás conmigo. Pero el Señor, finalmente, Él está con nosotros.
y siempre va a estar con nosotros. Pero también todo depende de cómo yo estoy construyendo mi relación con Él. Amén. ¿Cómo estás construyendo tu relación con Jesús? Eso va a ser un análisis, cada uno interno en su casa, en su habitación, cuando tenga esos momentos a solas con Jesús, analice su vida. Yo la tengo que analizar, y de hecho la he analizado muchas veces. Lo que, claro, y muchas veces determinado, pero he llegado hasta esa etapa. Determino, sí, Señor, lo voy a hacer, lo voy a determinar. Pero yo tengo que avanzar a la otra etapa, que es construir. Yo tengo que construir y llegar a que mi vida sea un altar para el Señor. Amén. Porque ahí mismo en Cantares dice, teme a Dios, guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que estamos pensando, sintiendo, diciendo, todo eso, Señor, vamos a tener que dar cuenta, como se dice, en el tribunal de Cristo, cuando estemos todos ahí. Entonces, no es a la ligera el caminar con Jesús. No es un caminar. Y esto no es una maratón el que llega primero. No, no es a esa velocidad, es al ritmo que el Señor me da con Él. Amén. Porque muchos empiezan como maratón, pero ¿cuántos quedan en esa maratón? ¿Cuántos llegan a la meta? Es difícil, porque ¿cuánto pueden en esa corrida, cuánto tienen la resistencia para poder llegar a la meta, para cumplir ese objetivo? Yo tenía la expectativa de poder llegar, amén, pero me quedé en el camino. Y me quedé en el camino y no seguí insistiendo. Me quedé en el camino y no tuve la fuerza para levantarme. Me quedé en el camino y me dejé para el lado, que el otro también se quedó en el camino y me sentí acompañado porque el otro se quedó en el camino. ¿Se dan cuenta? No. Entonces el Señor trae su palabra a mi vida, trae su presencia a mi vida. Y me dice, oye, te caíste, pero te levantas de nuevo. Y el Señor te va a dar la resistencia, me va a dar la resistencia que yo necesito para poder llegar a la meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito como hijo de Dios? ¿Lo tienes claro cuáles son tus objetivos espirituales o tu meta espiritual? Amén. Porque muchos queremos ser un hijo correcto, íntegro, agradable delante de los ojos del Señor. Yo creo que muchos lo deseamos. Pero pasa, ¿cierto? Lo que yo les decía, que nuestra naturaleza humana, empezamos a desviarnos de la mirada del blanco que es Cristo, y es donde vamos quedando en el camino. Y uno lo ve hoy en día, el nivel como es de frialdad que hay. Entonces es triste, y es ahí donde el Señor nos quiere tener, para que también nosotros podamos ayudar a interceder por nuestros hermanos que lo necesitan, por nuestros hermanos que se han quedado en el camino, por nuestras familias que se han quedado en el camino. Yo tengo tías y tíos que en algún minuto también sirvieron al Señor. Vivíamos tiempos de gloria y de avivamiento, que decía yo, en una iglesia más chiquitita que esta. La iglesia se llenaba y el fuego del Señor se encendía y alabamos al Señor y gente miraba por la ventana y también quería cantar, que ni siquiera era cristiana. Vivimos esos tiempos como congregación, familias nuestras que estuvieron ahí. Pero ahora, en la maratón, quedaron en el camino. Entonces, por eso es necesario, como hijos de luz, y el Señor te da la herramienta, el Señor te capacita para que nosotros caminemos con Él. A Salomón lo capacitó, lo llenó de recursos, ¿cierto?, de sabiduría para poder gobernar.
Y el Señor también nos capacita a nosotros y nos da todas las herramientas necesarias para que podamos caminar con Él. Amén. Por eso es necesario que podamos construir este altar para el Señor, que habite la presencia del Señor en nuestra vida, porque todo lo demás el Señor se va a encargar de tomar el control de todas esas áreas que están censuradas, ¿cierto? Que necesitan ser cocidas, ser unidas. El Señor se va a encargar, el Señor va a tomar el control de todo eso. Amén. Así que el Señor te bendiga grandemente, bendiga su palabra. Creamos en Dios. Y si en algún minuto usted pasa por ahí y ve que su hermano quedó en el camino, lo levantamos, lo ayudamos, lo esforzamos. Amén. Porque por la misericordia de Dios estamos aquí. Y es por su misericordia y su gracia que todavía nos ha permitido permanecer en su caminar. Pero también hay un propósito y un objetivo de que tenemos que recoger a nuestro hermano, tenemos que ayudarlo a que se hidrate, a que se levante, y a que vuelva, ¿cierto?, a caminar y a correr esta maratón, esta carrera. Porque el Señor viene, y aun cuando, pero si han pasado más de 2000 años, el Señor viene. Amén. Eso es cierto. Y la iglesia se tiene que preparar para eso. Amén. Así que Dios bendiga grandemente su palabra. Yo le quiero pedir a Judith si nos ayuda con una adoración. Quiero que tú te levantes de tu asiento, que cantemos, vamos a adorar al Señor. Hemos cantado muchas veces esta alabanza, esta adoración, pero medítala en tu corazón, porque el construir un altar para el Señor tiene que ser permanente, tiene que ser algo constante en nuestra vida. Amén. Así que adora al Señor, exprésale tu adoración y digámosle cuánto la necesitamos. Amén. Yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir